A ver, la automatización está cambiando las reglas del juego en casi todas las industrias, ¿no? Pero la verdad, pocas están sintiendo el impacto de una forma tan profunda como el periodismo. Hoy vamos a meternos de lleno en esto, a desentrañar cómo la inteligencia artificial ya no es solo una ayuda para los periodistas. En algunos casos, se está convirtiendo en el periodista. Y para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que empezar con un número. Un solo número que lo dice casi todo. Menos 38%. Uf, es una cifra que de verdad te congela la sangre. Y detrás de ella hay una historia de disrupción masiva en una industria que, bueno, es vital para todos. Pero, ¿qué significa exactamente este número? Bueno, aquí está el contexto. En solo una década, casi 4 de cada 10 puestos de trabajo en el periodismo de Estados Unidos, simplemente se evaporaron. Estamos hablando de unos 25,000 periodistas que perdieron su empleo. Esta crisis, este vacío, fue lo que preparó el terreno para la revolución tecnológica que estamos viendo justo ahora. Ok, vamos con la primera parte, un tsunami que golpea las redacciones. Y es que la primera ola de esta transformación fue devastadora. La gente empezó a consumir noticias gratis por Internet masivamente. Y eso provocó un auténtico tsunami en las salas de redacción, uno que barrió con miles y miles de empleos y con modelos de negocio que, ojo, habían funcionado por más de un siglo. Y este gráfico nos muestra la cruda realidad de esa transición. Por cada puesto de trabajo que se creaba en un medio digital, se perdían casi 4 en la prensa de toda la vida. La matemática es así de simple y brutal. El crecimiento digital no fue, pero para nada, la salvación que muchos estaban esperando. Y justo cuando la industria parecía que empezaba a encontrar el equilibrio, ¡pum!, llegó otro golpe. Pasa que muchos medios ya dependían de Facebook para casi el 40% de su tráfico. Entonces, la decisión de un tercero, de Mark Zuckerberg, de cambiar su algoritmo fue un mazazo. Uno que dejó clarísima la fragilidad de depender de plataformas que simplemente no se controlan. Muy bien, ya vimos la crisis. Ahora pasemos a la tecnología. Vamos a ver el kit de herramientas automatizado del periodista. O sea, esas herramientas específicas que, casi sin que nos diéramos cuenta, están redefiniendo el trabajo del día a día en una redacción. Y fíjense, la primera ola de automatización fue muy sutil. De un día para otro, la eficiencia de un buscador como Google, esa capacidad de encontrar cualquier cosa al instante, hizo que trabajos como el de archivista, que antes eran, cruciales para investigar, pues se volvieran prácticamente obsoletos. El acceso a la información se democratizó, sí, pero también se automatizó. Después, les llegó el turno a los traductores. Las herramientas de traducción automática, esas que usan inteligencia artificial, empezaron a mejorar, pero a una velocidad de vértigo. Aprendían con cada error, con cada corrección, hasta volverse increíblemente buenas. Y esta cita es clave, porque lo dice todo. Un periodista recibe una traducción y se da cuenta de que, aunque tiene errores, está bastante bien. Y lo más increíble, tardó lo mismo en corregirla que lo que tardaba en editarla de un traductor humano. Ese es el momento exacto en que una tecnología deja de ser un juguetito, una curiosidad, y se convierte en una herramienta indispensable, un verdadero punto de quiebre. A ver, pensemos un segundo en la velocidad de este cambio. En solo 2 años, la tarea de transcribir entrevistas, que es súper tediosa, por cierto, pasó de ser un servicio caro, lento y hecho por personas a ser algo casi instantáneo y ridículamente barato gracias a la IA. Es que es increíble, lo que antes tomaba días y costaba un dineral, ahora son minutos y centavos. Ok, pero hasta ahora solo hemos hablado de herramientas que ayudan, que asisten al periodista. Ahora nos metemos en un terreno completamente distinto, el de los robots que escriben las noticias. Y aquí, créanme, es donde la historia se pone de verdad fascinante. A ver, una pregunta. Pensemos en la caótica noche electoral de 2016 en Estados Unidos. De repente, The Washington Post, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, publica una noticia de última hora sobre una elección local súper reñida. La pregunta es, ¿quién la escribió? Pues la respuesta es una inteligencia artificial, una IA llamada Heliograph. Al final del artículo había una pequeña línea, casi invisible, que decía, activado por Heliograph, el sistema de inteligencia artificial de The Washington Post.
Así, sin más, la era del periodismo robótico había comenzado, y lo más loco es que casi nadie se dio cuenta. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? No era magia. Era más bien una colaboración entre humanos y la máquina. Los periodistas, los expertos, crearon un montón de plantillas, de machotes, con diferentes historias posibles. Cuando llegaban los datos en vivo de la elección, Heliograph simplemente elegía la plantilla correcta, metía los números y listo. Publicaba un artículo completo, con contexto y todo, en cuestión de segundos. Y aquí está lo importante. La verdadera ventaja no era reemplazar a un reportero. Para nada. Era alcanzar una escala que ningún equipo de personas podría lograr. Imagínense, The Washington Post cubrió cerca de 500 elecciones locales al mismo tiempo. La IA se encargó del trabajo pesado, del volumen, y eso liberó a los periodistas para que se dedicaran a lo que mejor saben hacer: investigar, encontrar la historia detrás de los datos, analizar las tendencias. Ok, ahora salgamos un poco de la sala de redacción, porque esto va más allá. Esta misma tecnología no solo está cambiando cómo se escriben las noticias, sino también, y esto es fundamental, cómo las consumimos. Entramos en la era de la burbuja de noticias personalizada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para quien está del otro lado leyendo. El futuro parece ser la personalización total. Imaginen esto: un mismo artículo que se adapta a cada lector. Si una persona no sabe nada de un tema, la IA le da más contexto, más antecedentes. Pero si es un experto, el artículo va directo al grano, a lo nuevo. Es el mismo contenido, pero con dos experiencias totalmente distintas. Pero claro, esta personalización tan perfecta tiene un riesgo, un costo potencial. Como dice John Bracken de la Knight Foundation, si cada noticia está hecha perfectamente a nuestra medida, a nuestros intereses, ¿qué pasa? Pues corremos el riesgo de perder ese espacio público que compartimos todos, esa conversación común que es vital para una sociedad. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto para el futuro del reportaje? En esta última parte, vamos a juntar todo: la crisis, la oportunidad, y vamos a ver cómo es esta nueva realidad de colaboración entre humanos y máquinas. Al final del día, la nueva división del trabajo se ve más o menos así. Por un lado, la máquina es imbatible. En escala, en velocidad, en procesar cantidades enormes de datos, no hay quien le gane. Pero por otro lado, el ser humano sigue siendo indispensable para el periodismo de investigación, para la empatía, para el análisis profundo, y sobre todo para explicar no solo el qué pasó, sino el por qué importa. Así que la conclusión que va quedando es bastante clara. No se trata de una sustitución total, de robots quitándole el trabajo a todos. Se trata más bien de una reinvención. La sala de redacción del futuro es un modelo híbrido, donde la inteligencia artificial se ocupa de las tareas más tediosas, de lo repetitivo, y así los periodistas tienen más tiempo, más recursos para enfocarse en lo que solo una persona puede hacer: investigar a fondo, cuestionar el poder y contar esas historias humanas que de verdad importan. Y bueno, cerramos con esta pregunta, una pregunta que queda en el aire. La tecnología nos ofrece una eficiencia increíble, una personalización que nunca antes habíamos visto. Pero, en un mundo donde cada noticia está perfectamente hecha a nuestra medida, ¿qué pasa con nuestra realidad compartida? ¿Corremos el riesgo de perder ese terreno común que, al final, es lo que nos une como sociedad? La respuesta, la verdad, todavía se está escribiendo.